En tu santo nombre. Amén. Bien, hermanos, como ustedes verán en pantalla, ahí está el título del mensaje de esta mañana. Y se titula Obedecer a Dios antes que a los hombres. Y vamos a ubicarnos en Hechos capítulo 4, versículo 15 al 22, ahí en sus Biblias. ¿Alguna vez te han pedido hacer algo que va en contra de tu conciencia o de tu convicción? ¿En contra de tus principios? Bueno, yo creo que si somos buenos creyentes, seguro que hemos pasado por circunstancias complicadas, a veces cuando en el trabajo, en los estudios, en diferentes lugares, se nos piden que hagamos cosas que van en contra de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros profesamos, ¿no? Bueno, yo recuerdo un poquito lo que me pasó en el trabajo. Yo trabajaba para un jefe con un cargo de responsabilidad, y en una ocasión mi jefe me dice: no, Hugo, ¿sabes qué? Si vienen a preguntar por mí, diles que estoy en el cafetín. Y yo sabía que el jefe no iba a estar en el cafetín, iba a hacer otra cosa, iba a salir fuera de la institución. Y entonces, como dice Paco, ¿no? Si quieren saber qué hice, después del mensaje me llaman y les converso cómo terminó esta historia. Pero es bien complicado, hermanos, ¿no? En verdad, es tratar de hacer la voluntad de Dios en un mundo que siempre te pide hacer lo que está en contra. Y en estas circunstancias, estamos aquí estudiando esto que sucedió con los apóstoles. Y por eso vamos a aprender en esta mañana que obedecer a Dios es la principal responsabilidad de todo cristiano. ¿Cuál es mi principal responsabilidad? Obedecer a Dios. Eso es lo principal. Y esto nos va a enseñar aquí el ejemplo de Pedro y Juan. Muy bien. Para entrar un poquito en el contexto, ¿dónde nos encontramos? Bueno, estamos estudiando el libro de Hechos y estamos en esta sección grande del libro que es la misión de Jerusalén, que se encuentra del capítulo 3 al versículo 1. Recordemos un poquito la gran comisión que Jesús le dio a sus discípulos, a los apóstoles. ¿Cuál fue esa gran comisión? Me seréis testigos. ¿En dónde dice Hechos 1:8? En Jerusalén, Judea y Samaria. Ahí está la misión, y hasta los confines de la tierra. Esa es la misión de Hechos. Y ellos están comenzando a cumplir esa gran comisión que Jesús les dio. Empezando ¿en dónde? En el territorio más hostil, más difícil que ellos tenían para predicar, que era en su propia casa, en Jerusalén, el lugar donde mataron y crucificaron a su Señor Jesucristo. Ahí tenían la difícil misión de hacer esta gran comisión. Y bueno, ya hemos visto un poquito de lo que sucedió en Jerusalén con esta primera intervención de la sanidad a este hombre cojo. ¿En qué puerta? Dice la Biblia. En la puerta, la hermosa. Una puerta hermosa, valga la redundancia. En verdad, una puerta enorme, una puerta muy bonita, donada por Nicanor a Herodes el Grande para adornar este templo enorme de Jerusalén. Ahí estaba la puerta hermosa. Y en la puerta hermosa había un hombre cojo. A ese hombre cojo, Pedro y Juan sanan a las 3 de la tarde en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Ellos le dijeron: no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y así fue, ¿no? Este hombre de un salto se levantó y entró con ellos al templo. Se dirigió con Pedro y Juan al pórtico de Salomón, un lugar donde Jesús siempre compartía el Evangelio. Y ahí en el templo les acompañó a Pedro y Juan mientras ellos daban mensaje del Evangelio a todo el pueblo de Jerusalén, cumpliendo la gran comisión.
Pedro predica, lo vimos en el capítulo 3, versículo 10 al 26. Capítulo 4, del 1 al 4, que nos enseñó nuestro hermano Eber, vimos que hubieron diferentes respuestas al mensaje de Pedro. ¿Cuántos se convierten a esta predicación de Pedro en el templo? Se convierten 5,000. ¿Cuántos ya se habían convertido en Pentecostés? 3,000. Más los 5,000, ya habían 8,000 hombres, varones, convertidos. Ahora pensemos en las mujeres. Era una mega iglesia, ¿no? La verdad, lo que había pasado ahí. 5,000 se convierten, pero la otra respuesta es de la oposición. Los líderes religiosos, ¿qué sucede con ellos? Mientras 5,000 se convierten, los líderes religiosos se resienten, ¿no? Se molestan porque le estaban quitando gente a ellos, ¿no? En el templo de Jerusalén. Y hoy vamos a ver precisamente ya la reacción final del concilio en estos capítulos 4 del 15 al 22. Y ahí vamos a ubicarnos, hermanos. Entonces, en primer lugar, veamos qué dice el versículo 15 hasta el 16, la primera parte. Ahí viene la palabra entonces, ¿no? Aquí Pedro ya está llegando a la parte final de todo este testimonio que están dando a las autoridades de Israel. Entonces, esta es la parte clímax de la historia, la parte más trascendental. ¿Qué sucede en este acontecimiento final? Aquí Lucas, el escritor de Hechos, dice: entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Aquí está, ¿no? Entonces desordenaron. ¿Quiénes desordenaron? Las autoridades. Recordemos que ya los estaban interrogando a Pedro y a Juan, ¿no? Los habían hecho entrar para que comparezcan ¿a quién? Al Sanedrín, el órgano legislativo y político de Jerusalén, religioso también, las autoridades supremas de Jerusalén. Es interesante que dicen que cuando se reunían los 71 hombres que conformaban el Sanedrín, era ya para casos de preocupación religiosa, casos ya más graves que estaban sucediendo en la nación. Normalmente se reunían 23 jueces para evaluar un caso, un problema dentro de Jerusalén, pero cuando se reunían los 71, quiere decir que era una amenaza para toda la religiosidad que se daba en Jerusalén. Era un caso grave, un caso severo. Eso nos dice la Mishnah, las tradiciones judías, ¿no? Y ellos desordenan, en este versículo 15, entonces desordenaron que saliesen de la reunión, del concilio. ¿Por qué le dicen que salgan? ¿Por qué no les dicen que estén presentes? Bueno, porque ellos tienen que deliberar. Ellos tienen que hacerlo en privado. Ellos no tienen que escuchar toda la conversación que van a tener ellos, todo ese debate, todos los testimonios para al final castigarlos o condenarlos a muerte. Ellos no tienen que estar presentes. ¿Y dónde se habían reunido para decirles que se salgan de ese lugar? Se habían reunido en este lugar conocido como la sala de piedra tallada. Ese era el lugar en el templo donde se reunía el gran Sanedrín. Bueno, no se puede ver bien la imagen, no está tan clara. Pero había 3 salas. Estaba la sala de la madera, la sala del hogar, un poquito más arriba. Ahí está, ¿no? Aquí está la sala de la piedra, la sala de las piedras, creo, algo así está en inglés, en español si no me pierdo. La sala de la piedra tallada, ese lugar donde está la flecha que apunta ahí, se encuentra precisamente en el patio de los sacerdotes. Sabemos que los judíos tenían patio para las mujeres, patio para los varones, patio para los gentiles. Y ahí eran los que solamente entraban los sacerdotes, y ahí habían 3 salas de reuniones. La sala de la piedra que estamos viendo acá, tallada, que recibe ese nombre porque en verdad era una piedra tallada que se había hecho muy bien colocada. También está la sala de madera, y bueno, y otras salas más, no las conozco bien.
Pero ahí estaban todos ellos. Ahora, ¿qué se hacía en esta sala de piedra tallada donde se reunía el Sanedrín? Obviamente, un lugar de reunión del Sanedrín. Pero ¿qué más? Pueden ver ahí las imágenes. Puedes ayudar, Joseph, un poquito más arriba. En la parte este de la sala de piedra tallada había un lugar, parte de ella, hasta aquí, ¿sí? La imagen de ella grande, ¿ya? Que era el recinto donde se recitaba el Shema. Los sacerdotes se reunían todos los días y comenzaban a recitar el Shema. ¿Qué era el Shema? Era este versículo de Deuteronomio 6:4 que dice: oye Israel, por eso se llama Shema, significa escucha, pero ese escucha significa obedece Israel. El Shema, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todo tu alma y toda su fuerza, que es el Shema. Y allí siempre se reunían los sacerdotes para recitar el Shema. O sea, la razón más importante de ese lugar, de la piedra tallada, era para glorificar a Dios, cumpliendo los mandatos y las ordenanzas que Él había dejado en el Shema. Ese era su propósito. Y ellos tenían que legislar conforme al Shema, obedecer totalmente la voluntad de Dios antes que a los hombres. Muy interesante. Y ahí es donde se reunían. La sala de la piedra tallada. Entonces, ¿qué hacen estos hombres? Les ordenan a los apóstoles, a Pedro y a Juan, que salgan de ese lugar para que ellos comiencen a ya deliberar qué van a hacer con ellos después de su testimonio, después de su interrogatorio. Conforme a la tradición judía, los apóstoles debían salir mientras los jueces deliberaban en privado y garantizaban así la supuesta imparcialidad en su juicio. Y dice también el versículo en el 15, ¿y qué hacían ellos cuando ya salieron los apóstoles? Conferenciaban entre sí. Francisco La Cueva, un teólogo muy trascendental, erudito, dice que esa palabra conferenciaban significa, acá está la palabra, significa discutir pero vehementemente. Ellos se pusieron a conferenciar. Lucas lo que está diciendo acá en el griego es, ellos comenzaban a discutir unos contra otros. Discutían qué iban a hacer con estos hombres, o sea, con violencia. Ellos, con arrebato de ira, querían de una vez destruirlos a ellos, y por eso estaban discutiendo para ver qué iban a hacer, con quiénes, dice el versículo. ¿Qué haremos con estos hombres? Es decir, con Pedro y Juan. Ellos estaban dispuestos a matarlos. Por eso estaban diciendo, ¿de dónde nos agarramos para una vez quitarle la vida a estos? Eso era su propósito más grande. Conferenciar entre sí, se quedaban adentro discutiendo cada uno sus diferentes opiniones para saber qué hacer con Pedro y Juan. Ya que vimos anteriormente el versículo 15, el 14, que no podían hacer nada contra ellos. Definitivamente no podían hacer nada y querían encontrar alguna razón para deliberar y condenarlos definitivamente, quitarles la vida, ¿no? Eso es lo que vemos aquí. ¿Qué hacer con Pedro y Juan? Y la pregunta aquí que muchos hacen es, si se reunieron en privado, ¿cómo Lucas se enteró de lo que ellos hablaron en privado? No que se reunieron en privado, entonces ¿cómo Lucas se enteró de lo que ellos hablaron? Nadie podía entrar ahí, solo los sacerdotes. Era un lugar demasiado restringido. ¿Cuánto más que entre los apóstoles o este hombre cojo? Imposible que entren ahí, solo los sacerdotes. ¿Pero cómo Lucas se enteró? ¿Que Lucas era un sacerdote? No, Lucas era un médico, un investigador, y por eso mismo es que se enteró. Porque dentro de este Sanedrín había discípulos. Ya después vamos a ver que muchos se convirtieron del Sanedrín. ¿Qué discípulos, por ejemplo? Los que pidieron el cuerpo del Señor a Pilato. ¿Quiénes fueron ellos? Bueno, ya conocíamos a dos: José de Arimatea y el otro, Nicodemo, que a ocultas se fue de noche a conversar con el Señor. Entonces es probable que Lucas haya preguntado ya a estos dos discípulos claves qué es lo que ellos hicieron en esa reunión secreta y privada, donde comenzaron a deliberar. Entonces, así es como posiblemente Lucas
se enteró, habían 2 discípulos infiltrados ahí, ¿no? Que todavía no salían del Sanedrín, de los sacerdotes, y así se enteró probablemente Lucas, ¿no? Ahora, ¿qué más dice el versículo 16 y 17? Diciendo, está hablando de los de Sanedrín, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha salido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ya, ahí está lo que ellos estaban haciendo, ellos estaban diciendo secretamente. ¿Y cuál era el dilema? Porque aquí se presenta un dilema de los miembros del Sanedrín. ¿En qué dilema se encontraban ellos, los líderes de Israel? Y finalmente, ¿a qué resultado llegaron? Lucas, cuando habla en el idioma original, dice, por un lado, ¿qué estaba pasando los del Sanedrín? Ellos, por un lado, no podían negar el milagro de la autoridad divina que había sucedido con la sanidad, la señal manifiesta que se hizo en el cojo. No podían negar, porque ellos mismos dicen, señal ha sucedido. Y señal significa una obra milagrosa de parte de Dios ha pasado aquí. O sea, ellos son conscientes de que esto ha sido una señal de Dios. Ellos son conscientes de que esto ha sido real, un hecho insólito que vino de Dios. No lo pueden mirar, definitivamente. Señal ha sucedido. Pero Lucas también dice, pero por otro lado, ellos dicen, tampoco podemos decir que ha sucedido en el nombre de Jesús. ¿Y por qué ellos no podían admitir que esta señal milagrosa fue en el nombre de Jesús? Porque ¿qué habían hecho con Jesús? Lo habían condenado a muerte. Y si ellos decían, sí, ¿verdad? Jesús se estaban contradiciendo contra sí mismos. Porque ¿qué iba a decir el pueblo? ¿Por qué lo mataron? Línchenlos a estos. Y morían. Pero ellos ya habían cometido el error de rechazar a Jesús y condenarlo y crucificarlo. Entonces, ellos no podían aceptar una cosa que señala sucedido sin negar la otra, que fue en el nombre de Jesús. Y como odiaban y aborrecían este nombre, como ellos dicen, ni siquiera dicen el nombre de Jesús, este nombre. Ellos, ¿qué deciden finalmente hacer? Para proteger su autoridad, que ya estaba debilitada en ese tiempo, para evitar problemas políticos, religiosos con Roma, porque si ellos aceptaban al Mesías, era un caos en Jerusalén. Todos se hubieran levantado a reconocer a Jesús, y tal vez Roma intervenía y les quitaba el templo, porque lo veían como algo subversivo, un nuevo Mesías, un nuevo rey. O sea, ellos por cuidar su posición religiosa, ellos por cuidar ese sistema religioso, sacrificios deplorables que estaban ya por llegar a su término, porque ya Dios no se complacía en sacrificios que ellos hacían en el templo. Incluso en el 70 ya se iba a destruir este templo y se iba a erradicar el judaísmo, que por milagro hasta ahora sigue el judaísmo, pero ni siquiera tienen su templo ahora los judíos. O sea, Dios ya había definitivamente dicho, se acabó con este sistema religioso que ya no tiene ningún propósito. Ahora empieza el cristianismo. Pero ellos, por querer todavía mantenerse en su tradición religiosa, en su religiosidad, estaban dispuestos a negar la verdad. Estaban dispuestos a decir, este hombre es un falso Mesías. Este hombre no debe creer, porque querían cuidar su templo, cuidar su tradición. Querían que este templo no se destruya, que sigan con su costumbre antigua. Entonces, por eso es que finalmente ellos deciden negar todo esto, ¿no? Preferían mantener esto de su estructura legal antes que el cristianismo. En todo su debate, si ustedes leen ahí, en ningún momento las autoridades mencionan el nombre de Dios. No mencionan el nombre de Dios, ni mencionan el nombre de Jesús, ni siquiera lo nombran en su reunión. ¿Por qué? Porque ellos eran ya religiosos que solamente se fijaban en cosas externas, humanas, pero nunca en lo que la palabra de Dios enseña. Y aquí Lucas quiere enseñarnos el contraste que había entre estos hombres, los líderes de Israel, con los líderes de la iglesia. Mientras los líderes de la iglesia predicaban a un Cristo Jesús resucitado,
dándole valor al nombre de Jesús, ellos ni siquiera lo quieren pronunciar, lo detestan. Mientras los discípulos decían, a este Dios lo levantó de los muertos, dándole la gloria a Dios, y esta es una evidencia del milagro de Dios, hablaban de Dios, ellos ni siquiera en su juicio pronuncian la palabra Dios, para mostrarnos la realidad de lo que está pasando aquí, entre los líderes de Israel y los líderes de Jesús, los líderes de la iglesia. Entonces, vamos a ver qué pasa en el versículo 18. Habiéndoles hecho entrar nuevamente a la sala de la piedra tallada, donde estaba el Sanedrín, en círculo, reunidos con los dos somos sacerdotes, algo que no sucedía en Jerusalén, que haya dos, todavía Anás y Caifás. ¿Qué es lo que le dicen a los discípulos? ¿Qué les prohíben estos líderes religiosos a Pedro y a Juan? Versículo 18 dice, vamos al versículo 18. Bien, versículo 18 dice, habiéndoles hecho entrar a los apóstoles, ellos salieron, ahora entran nuevamente, dice, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera, hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces ellos deliberan y ya les dicen qué es lo que tienen que hacer. No los pueden condenar, no los pueden castigar, no llegan a esa determinación porque es imposible que lo hagan. Pero sí les ordenan dos cosas y con toda severidad. Que no sé de dónde sacaban para venir y hablar a las personas. Con cualquier cosa. Hagan dos cosas a partir de ahora en adelante. La primera, que no hablen en el nombre de Jesús. Y hablar tiene que ver conversar con uno al otro. Eso significa hablar. Tú hablas con tu compañero de tu derecha y alguien te escucha, ¿no? Es algo personal, privado, de a dos. Dice ni siquiera de a dos, que ni siquiera se escuche el nombre de Jesús. No hablar personalmente uno con otro acerca de este nombre, Jesús. Claro, ahí sí dicen, para que quede claro que se trata de Jesús, ¿no? Ellos sí dicen la palabra Jesús ahora. Pero no solamente eso, también dice que no enseñen en su nombre. Y eso ya significa predicación pública, proselitismo. Eso es lo que está diciendo acá. Le están diciendo las autoridades religiosas. No solo que hablen de uno a uno personalmente acerca del nombre de Jesús, sino que no prediquen en su nombre. Que no hagan lo mismo que yo estoy haciendo en este momento. A las personas, como ellos lo hacían en el pórtico de Salomón, se iban y predicaban a voz al cuello, no tenían micrófono, que Jesús ha resucitado entre los muertos. Ahora ellos le dicen, ni siquiera eso, ni personalmente, ni uno a uno, ni tampoco públicamente, con una predicación. ¿Y a qué recurren ellos? Como ven ahí, ellos recurren a la intimidación. Y eso sucede cuando ya no hay autoridad. Cuando no hay autoridad, valga la redundancia, en las autoridades, en los líderes, ellos ya recurren a la intimidación. Si tú haces esto, entonces, caballeros, te vamos a castigar, vamos a hacer esto. Porque no hay autoridad. Quieren imponer eso a que los demás hagan caso porque no tienen la base de cómo hacerlo. Entonces eso es intimidación. Ellos recurren a la intimidación para evitar que este mensaje se difunda. Eso es su propósito. Y así negar deliberadamente la señal de Dios, el milagro de Dios, el testimonio del Espíritu Santo a través de los apóstoles y también rechazar a Cristo una vez más. ¿Y por qué una vez más? Porque ya lo hicieron antes. Ellos lo rechazaron a Jesús como Mesías. Y ahora una vez más quieren rechazarlo nuevamente. Y si te dan cuenta, están oponiéndose a la Trinidad, a Dios mismo. Se oponen a Dios porque es señal de Dios. Ellos no quieren que se divulgue esta señal. Se oponen al Espíritu que ahora los está usando a los apóstoles para dar testimonio de la verdad. Se oponen, lo resisten al Espíritu. Porque dice Lucas que los apóstoles se dejaban guiar por el Espíritu. Estaba ahí el Espíritu presente a través de ellos. Y en tercer lugar, se oponen a Cristo Jesús. Lo rechazan, lo desprecian una vez más.
Era la oportunidad que Dios les estaba dando para que tal vez estos líderes entiendan el Evangelio. Entiendan que sin Cristo, como dijo Pedro, Él es, y solamente en Él hay salvación. Así que por más que tengan su templo, si rechazan a Cristo, no tienen nada. Pero ellos prefieren seguir con todo esto y rechazar al mismo Dios, con esta determinación. Y en ello se cumple lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 10 al 12. ¿Qué dice Lucas capítulo 12, versículo 10 al 12? Vamos a dar lectura, aunque lo tenemos ahí. Miren lo que Lucas, porque es el mismo escritor de Lucas y Hechos, nos hace ver aquí qué pasa aquí. ¿Ya? Lucas es un médico, es un investigador. Y él cuando escribe cuando escribe algo en su evangelio, en Hechos, él siempre quiere buscar que los oyentes o los que lean su libro lleguen a conclusiones mientras leen sus dos libros, Lucas y Hechos. Y por eso Lucas en el evangelio dice: y todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado. Ellos y las autoridades religiosas ya habían pronunciado palabras contra el Hijo del Hombre cuando Jesús estuvo en la tierra, pero dice que se les daría la oportunidad de recibir perdón de parte de Jesús. Acá Jesús mismo está hablando en Lucas. Será perdonado, pero el que blasfeme, dice ahí, contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón, dice aquí Jesús en el Evangelio de Lucas. Y ahí viene precisamente lo que pasó cuando estaban Pedro y Juan testificando a los líderes de Israel, porque Jesús dice: cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir. Eso es lo que le dice Jesús a sus discípulos cuando sucede lo que está pasando en Hechos. No se preocupen por qué es lo que van a decir. ¿Por qué? Versículo 12. Porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Entonces ahora, cuando los apóstoles están delante del Sanedrín, ¿quién estaba hablando? ¿Está hablando Jesús? No. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando el Espíritu Santo usando a Pedro y a Juan. Jesús dice: cuando me rechacen a mí, todavía hay perdón, hay oportunidad. Pero cuando rechacen al Espíritu Santo, ya no va a haber perdón. Blasfemia se estará haciendo. Acá lo que está diciendo Lucas es que con ese rechazo que ellos hacen a los apóstoles, ellos estaban cayendo en la afrenta al Espíritu Santo, en la blasfemia y condenación, ya sin oportunidad jamás para que se arrepientan. Esto es lo que Lucas nos quiere hacer ver aquí al mencionar precisamente en sus dos libros y citar estas cosas de su evangelio. Ahora veamos el versículo 19 al 20, volviendo a Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál fue la respuesta final de los apóstoles? Versículo 19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Versículo 20: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, ¿cuál fue la respuesta final de Pedro y Juan a las autoridades? Los dos. Aquí no está hablando solo Pedro, ya los dos. Ante esta orden meramente humana y autoritaria que estaban haciendo los líderes religiosos, Pedro y Juan se oponen. ¿Y qué hacen? Invitan al Sanedrín a reflexionar una vez más. Les hacen reflexionar. Ellos, los que están siendo juzgados, ahora ellos les hacen reflexionar a los del Sanedrín y les dice si en verdad es justo delante de Dios. O sea, el Sanedrín está ahí para hacer justicia delante de Dios. Y Pedro y Juan le dicen: miren ustedes lo que nos están diciendo. ¿Creen que es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios? Y ahí la palabra obedecer es la palabra oír en el griego. Y oír es nuevamente la palabra en Shema, en el hebreo. O sea, acá lo que los apóstoles le dicen: miren, en este lugar
en este Sanedrín, ¿qué es lo que hacen todos los días? Shema a Dios, escucha a Dios, obedece a Dios, se recita el Shema. ¿Qué están haciendo ustedes acá? ¿Están obedeciendo a Dios? ¿En verdad? ¿O están haciendo la voluntad de hombres? Nada más. Eso es lo que le está diciendo aquí Pedro y Juan a las mismas autoridades de Israel. Al exigirles estas autoridades a los apóstoles una obediencia total a ellos mismos, estaban violando la ley de Dios y forzando que los apóstoles vayan en contra de su propia conciencia. Ellos estaban ahí para obedecer a Dios y nada más que a Dios. Pero aquí los están forzando a que vayan en contra de su lealtad y obediencia a Dios. Y Lucas quiere que veamos el gran contraste nuevamente que había entre los apóstoles y las autoridades. Las autoridades actúan contra la ley de Dios, violan la ley de Dios y van en contra de su propia conciencia, porque ellos saben que señal había sucedido de parte de Dios. Ya Gamaliel después les va a decir, tengamos cuidado. Gamaliel, uno de los líderes del Sanedrín, quién sabe estamos yendo en contra de Dios. Menos mal alguien entró en razón, pero ya vamos a ver que ni a él le hicieron caso. Y los apóstoles, por el contrario, obedecen a Dios, aun así eso implique perder la vida delante de ellos, que los castiguen y que los maten. Pero ellos estaban dispuestos a obedecer a Dios y no ir en contra de su propia conciencia. ¿Qué diferencia en estos líderes? Por eso terminan diciendo los apóstoles, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Primero es hacer la voluntad de Dios. Primero es obedecer antes de mi propio capricho, antes de mi propio deseo, antes de lo que yo quiero. Eso dicen los apóstoles. No podemos ir en contra de nuestra conciencia. Cuando a Lutero le dijeron que se retracte de sus 95 tesis que colocó en la catedral de Wittenberg, de todo lo malo que estaba haciendo la Iglesia Católica en ese tiempo, Lutero dijo, no puedo ir en contra de mi conciencia. Tengo que decir la verdad, así me quiten la vida. Y esa es la determinación que estos hombres nos enseñan. Esa es la obediencia que Dios quiere que se haga en su pueblo, en su iglesia. Shema, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es lo que Dios quiere. Y esa es la obediencia que los apóstoles, discípulos cristianos, ahora están mostrando delante del Sanedrín. Maravilloso, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere para nosotros también. Y hay momentos en que es justo desobedecer. Nos enseña aquí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Hay momentos que es justo obedecer? Sí, es justo obedecer. Pero hay momentos en que es justo desobedecer. Y es justo desobedecer, a Dios le agrada cuando se pida que vayan cosas en contra de su propia palabra de Dios, de su propia Biblia, de sus propios mandatos. Y eso es lo que nos enseñan los apóstoles, ¿no? ¿Y cómo concluye, cómo termina este encuentro entre las autoridades de Israel y las autoridades de la iglesia? El primer encuentronazo que tuvieron, ¿cómo termina? Versículo 21 y 22. Ellos entonces les amenazaron una vez más, ¿no? Y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. ¿Qué no les permitió castigarlos, asesinarlos y matarlos como lo hicieron con Jesús? El pueblo no les permitió, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, por la sanidad del hombre cojo, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro o esta señal, nuevamente la palabra señal aparece ahí, de sanidad, tenía más de, ¿cuántos años? 40 años. No está puesto ese 40 años por las puras también. Lucas lo pone para meditar. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ante esta determinación de hacer la voluntad de Dios de los apóstoles, ellos nuevamente les amenazan y los sueltan, no pudiendo hallar. Ahí también la palabra hallar en el original significa inventar, tramar, planear. O sea, no pudieron por ningún lado agarrarlos, pues, no podían.
para castigarlos, dice ahí, ¿no? ¿Por temor a quién? Al pueblo, que ese momento el pueblo estaba, los 5,000 afuera, y quién sabe más, glorificando a Dios. Otro contraste ahí que Lucas quiere hacernos ver. Mientras el pueblo glorificaba a Dios, ellos glorificaban a sí mismos. La gente glorificaba a Dios, dice, por la señal realizada en el cojo, porque ese milagro, esa señal que sucedió en el cojo, era un símbolo de algo mayor que estaba pasando. El detalle de que el cojo haya tenido más de 40 años no es casualidad, hermanos. Lucas lo menciona, el que escribe este libro, lo menciona intencionalmente, ya que ese fue el tiempo que Israel peregrinó en el desierto. ¿Por qué Dios escogió a una persona que tenía 40 años sufriendo una enfermedad? Porque el número 40 era importante para Israel. Ellos estuvieron peregrinando en el desierto hasta entrar en la tierra prometida por 40 años. Y aquí lo que está enseñándonos Lucas es que Israel sufrió por 40 años hasta que venga el Salvador y el Cristo. Eso lo vemos en Isaías 35:6. El cojo saltando era una representación de Israel restaurado ya por su Mesías, una imagen profética del reino milenial, cuando en el milenio no habrá más limitaciones físicas. Eso va a pasar cuando venga a reinar Cristo en la tierra. Entonces la sanidad del cojo es una evidencia anticipada que esa restauración ya ha comenzado, pero algún día esa restauración será total. Cuando Cristo reine para siempre junto al nuevo Israel, que es la iglesia. Entonces la sanidad del cojo nos muestra que va a venir una restauración futura para todos nosotros. ¿Por qué fue a un hombre cojo? ¿Por qué a este cojo en específico? Porque Dios quería enseñarles a Israel que así va a suceder cuando venga el Mesías a reinar en este mundo. Ya no va a haber esos problemas en el mundo. Y Dios quiso que el cojo sea una señal que así será, hermanos, que nos anticipamos a lo que va a venir en el milenio después. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, ¿a qué aplicaciones llegamos después de todo lo que hemos aprendido? ¿Puede seguir Joseph ahí? Llegamos a estas aplicaciones. Cuidado, hermanos, cuidado con la blasfemia al Espíritu Santo. Cuidado. Jesús les había recordado su promesa que el Espíritu Santo les ayudaría dándoles las palabras para su defensa. Y ahí vimos en ese versículo que él mismo condena a las personas que resisten al Espíritu Santo. Y las autoridades aquí son acusadas por Lucas porque ellas tenían pleno conocimiento de lo que estaban haciendo y aún así lo negaron. Aún así negaron al Espíritu Santo. Tengamos cuidado nosotros, hermanos. Una cosa es rechazar a Cristo sin conocimiento, pero otra cosa es conociendo. Eso ya no tiene perdón. Tengamos cuidado. ¿Cuántos habremos escuchado el Evangelio y después dejamos el Evangelio y nos vamos afuera en el mundo sin considerar la advertencia que se nos da? En Hebreos 10:29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? Tengamos cuidado, tomemos en serio nuestro compromiso con Cristo. Porque si yo a conciencia y conocimiento decido volver al mundo, decido dejar y abandonar mi fe, ya no va a haber perdón para ti, no va a haber arrepentimiento. Eso es lo que aquí Lucas quiere hacernos pensar. Se puede repetir esto con nosotros mismos en las autoridades. ¿Estoy tomando en serio mi compromiso con Cristo? Yo que estoy aquí, ¿tomo en serio mi compromiso con Cristo? ¿Vengo rechazando constantemente a Cristo a pesar de la obra que Él está haciendo en mi vida, en mi hogar, en mi familia? ¿Cuánto más lo voy a rechazar? Dios te muestra una vez que está contigo. Otra vez más, porque Él quiere que te conviertas en su seguidor. Pero yo miro, sí, qué bonito, vengo a la iglesia, qué bonito cómo se hace aquí las cosas de la iglesia. Pero a ver, ¿te comprometes? No, todavía. Ten cuidado. Puede ser un momento en que Dios te endurezca como a Faraón. Ya no tengas oportunidad para arrepentirte. Las cosas de Dios no son un juego.
Tú toma una decisión seria ya por Cristo, porque si lo resistes va a llegar el momento en que ya no vas a poder arrepentirte. ¿Y qué va a pasar contigo? No vas a tener ninguna oportunidad de salvación. Esta es una advertencia seria. No puedo yo escuchar y escuchar y escuchar y postergar y postergar y postergar mi decisión por Cristo. Me estoy convirtiendo en los líderes religiosos de ese tiempo, que ya no tienen perdón jamás. Yo debería correr, cuando entiendo el Evangelio, debería correr a Cristo y recibirlo como mi Señor y Salvador, porque si no sería un blasfemo delante de Dios. Y si ya estoy aquí celebrando la cena, ¿cómo me voy a ir después al mundo? ¿Cómo voy a irme afuera y pisotear la sangre de mi Señor con mi estilo de vida pecaminoso? No estoy valorando, entonces ya no voy a tener perdón si lo hago. Debe evaluarme cómo está mi fe en Cristo. ¿Es una fe verdadera? O quién sabe, solo estoy aquí de apariencia religiosa. Tengamos cuidado. La segunda aplicación también es igual de importante. Obedecer a Dios es lo primero. Debemos colocar la obediencia a Dios por encima de todo lo demás, hermanos. Y acá hay un error grande que a veces los cristianos cometemos. Decimos, no, nosotros ya no guardamos la ley. No, yo vivo en la gracia. Y la ley no, ya no guardo la ley. Pero la vida del cristiano se trata de obediencia. No lo guardamos la ley para ser salvos, pero sí debemos cumplirla porque somos salvos. No puedo yo rechazar los mandatos que están en la palabra de Dios. Yo debo obedecerlos y debo ponerlo en rojo cada mandato que está ahí, porque es mi deber obedecer y poner en primer lugar la obediencia y segunda las otras cosas. El Shema está en todos los versículos de la Biblia. Está en Génesis 22:18, cuando Abraham colocó la obediencia a Dios por encima de lo que más amaba, por encima de sus propios hijos. Por eso la Biblia dice, hermanos, que el que ama más a padre y a madre, familia, por encima de Cristo, no es digno de Cristo. Pero a veces yo lo pongo primero mi familia y después Dios. Primero las otras cosas y después Dios. Evaluémonos. ¿Estoy oyendo y obedeciendo a Dios como Él se merece? Deuteronomio 6, del 4 al 5, nuevamente el Shema. Moisés colocó la obediencia a Dios por encima del amor a todo. Amarás al Señor con todo tu corazón, mente, alma, fuerzas. Marcos 12, 29 al 30, porque uno dice, no, está en el Antiguo Testamento el Shema. Sí está en el Nuevo Testamento también, porque Jesús coloca el mandamiento de la obediencia a Dios por encima de todos los otros mandamientos. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cuál es el principal mandamiento? Le preguntan a Jesús. Jesús dice, es este, no cambia. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma, fuerzas. Pero Él agrega un mandato más, que está a la par del Shema, amar al prójimo como a ti mismo. Yo tengo que obedecer eso, dice el Señor aquí. Y finalmente los apóstoles acá ponen la obediencia a Dios a la misma altura que la obediencia a Jesús, porque ellos no pueden dejar de testificar de Cristo. Ellos tienen que ser fieles a Dios y a Cristo por igual, porque Jesús es Dios. ¿En qué lugar nosotros colocamos la obediencia a Dios? ¿Lo colocamos como algo imprescindible? ¿Algo de verdad sumo, importante? ¿Estoy siendo obediente a Cristo? Jesús nos ha mandado la gran comisión. ¿Estoy siendo obediente a Cristo? ¿Estoy yendo contra mi fe y conciencia por obedecer a hombres antes que a Dios? Los verdaderos creyentes en el cielo serán los que obedezcan a Dios y mantengan su fe en Jesús, dice Apocalipsis 14:12. ¿Yo soy un verdadero creyente? ¿Obedezco en serio a Dios? ¿O estoy aquí parado calentando la silla? Y no, la obediencia si quiero y si no, no. No, hermanos, esto es serio. Los creyentes que van a estar arriba en el cielo van a ser los que obedecieron, no los que vinieron y solamente estuvieron calentando el asiento y no hicieron nada con su fe. Eso es una equivocación a la que llegamos cualquiera de nosotros. Y finalmente, debemos vivir como primicias de restauración. Nosotros somos el cojo. Nosotros somos la señal de la restauración venidera. El cojo sano fue una señal de lo que sería después la futura restauración de Israel y la futura restauración del mundo entero en el milenio. Al milenio, hermanos, nos referimos
a ese momento futuro cuando Cristo venga a establecer su reino después de la segunda venida. Eso lo dice claramente Apocalipsis 24, que va a ser un reino de 1000 años. Y bueno, pueden leer esto en casa. Cristo reinará por 1000 años con su iglesia aquí en esta tierra. ¿Cómo será el milenio? Lee y te vas a dar cuenta cómo es. Va a tener características físicas, no habrá enfermedades físicas, Isaías 35:10, citando precisamente lo que pasó con el cojo, no va a haber enfermedades, no va a haber hospitales, por si acaso. Habrá longevidad con cuerpos glorificados, Isaías 65:20. Habrá reproducción, darán a luz, dice, en esas fechas. Acá viene un tema de debate. Quiere decir que si tú no has podido tener hijos, vas a poder tener hijos en el milenio. Y ahora la pregunta es, ¿con quién? Si no encontraste aquí tu pareja, tu esposo, es probable que encuentres en el milenio. Y si ya encontraste, es probable que sigas en el milenio. Así que no te vas a deshacer fácilmente de tu esposa, tu esposo. Te va a seguir hasta la muerte y más allá de la muerte. Bueno, son interpretaciones del milenio. Ahora, si he tenido más de una, ahí va a ser problema. Los saduceos le dijeron así a Jesús, ¿no? Te casaste, te divorciaste y ahora ¿con quién vas a estar en la segunda resurrección? Bueno, dice, seremos como ángeles. Es un misterio todo eso, hermanos. Pero nos enseña que así va a ser el milenio. Van a haber características espirituales, habrá justicia, según Isaías 32:1, santidad, camino de santidad, dice Isaías 35, el 8 al 9, alegría y gozo indescriptible, según Isaías 65:23. Perdón, 35:10, Isaías 35:10. Y el cojo es una primicia, hermanos, del milenio. La pregunta es, ¿eres tú una primicia también? ¿Eres tú una señal del milenio? En Santiago 1:18 dice que fuimos creados en Cristo Jesús como primicias de sus criaturas. Tú has sido regenerado para dar un testimonio de lo que va a ser el milenio. La pregunta es, ¿estás dando señales del milenio en tu vida? ¿Cómo te llevas con tu esposa, con tu esposo? ¿Te llevas bien? Eso es la perfección. Eso es lo que nos espera en el milenio. ¿Cómo es tu vida? Si va a haber justicia, ¿estás siendo justo tú aquí en esta tierra? Si va a haber santidad, ¿eres santo? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Qué señales estás dando en tu vida cristiana? ¿Soy yo una primicia también? Entonces, para concluir, hermanos, ya que me he pasado la hora, ya estar con este estilo nuevo de narrativa nos hace alargarnos un poquito más, pero se lo aprovecha bien los estudios. Caspar ten Boom, este hombre anciano que está ahí en esta imagen, se cuenta una historia verdadera, hermanos, de un creyente relojero neerlandés, es decir, de Holanda. Caspar ten Boom, quien fue arrestado por la Gestapo. ¿Quién era la Gestapo? La guardia nazi, por esconder judíos durante la Segunda Guerra Mundial en su casa, en tiempos del Holocausto. Cuando la policía allanó la casa de Caspar en un 28 de febrero de 1944, lo interrogaron y le dijeron, díganos pues, ¿qué dice su Biblia sobre obedecer al gobierno? Los nazis le preguntaron eso. Y él respondió, temed a Dios y honrad a la reina. Puso primero a Dios, después a los hombres. Y fue arrestado porque tenía el testimonio de un buchón, de un informante, que vendió a una familia por dinero. Era algo falso, obviamente. Pero el jefe de la guardia nazi, cuando lo llevaron a comparecer ante él, sintió empatía por Caspar, porque era anciano, y le dijo, y se decía, y preguntó, ese anciano, ¿era necesario arrestarlo a él? Ya está mayorcito, está viejo. Entonces el jefe de la guardia se acerca a Caspar y le dice, tú, anciano, me gustaría enviarte a tu casa, buen hombre, pero te creeré si me das tu palabra de que no causarás más problemas. Es decir, que ya no vas a seguir alojando a judíos en tu casa. Entonces Caspar le respondió, si regreso hoy a casa, mañana volveré a abrir mi puerta a cualquier hombre necesitado que me llame. Qué fe de Caspar, era un cristiano. ¿Qué pasó con él? El jefe se enfurece tanto por su obediencia que lo arroja
inmediatamente a prisión y ahí Casper no resistiría mucho tiempo en la cárcel. Moriría en un suelo de un hospital a los 84 años, un 10 de marzo de 1944. Qué ejemplo de fe de este hombre. ¿Cómo es tu fe, hermano? ¿En qué lugar estás poniendo tú la obediencia a Dios? De verdad hay que analizarnos, hermanos. ¿En verdad estamos amando a Dios con todo nuestro corazón? ¿Estamos obedeciendo a Dios como Él le agrada? Finalmente, ¿se puede seguir la última diapositiva? Obedezcamos a Dios por encima de todo, hermanos. No se olviden, no resistamos al Espíritu Santo y finalmente seamos primicias de lo que vendrá. Eso es lo más importante. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por enseñarnos estos ejemplos de Pedro y Juan, que pusieron a la obediencia a ti por encima de todo lo demás, incluso de sus propias vidas, y marcaron un gran contraste con estas autoridades que ponían sus intereses por encima de los tuyos, Señor. Ayúdanos a imitarles, Señor, respondiendo como ellos, a obedecer primero a ti antes que a los hombres, en un mundo que nos exige lo contrario, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti, así eso implique perder la vida por obedecerte, Señor. Gracias, Jesús, por este mensaje. En el nombre bendito tuyo. Amén. Amén, hermanos.